Hola, yo soy Maripaz y hoy voy a hablar acerca de la política criminal. Dentro de esto voy a mencionar su objetivo, su función, disciplina, un poco de su historia, antecedentes históricos, desde qué momento se acuña el término de política criminal en Costa Rica, criminalización primaria, secundaria, terciaria, eh, además también eh, datos importantes, elementos fundamentales de la política criminal, instituciones que velan por el cumplimiento de esta política criminal y entre otros datos importantes. Considero que la política criminal une al Estado con la sociedad. Son respuestas tanto de uno como el otro, siempre de la mano de la justicia penal, siendo una justicia, una política jurídica en el ámbito de la justicia criminal, cumpliendo con las características fundamentales de cualquier actuación política, que son un grupo de estrategias para un determinado fin. Esta política criminal permite descubrir y al mismo tiempo organizar soluciones posibles para confrontar un fenómeno criminal, que entonces viene siendo su objeto de estudio, la criminalidad, luchar contra este fenómeno criminal para que la sociedad pueda al fin convivir en un espacio, en un ambiente sano, en un ambiente confiado. Su objeto, al estar la política criminal apegado al derecho penal, debe de velar por el mejor cumplimiento de las reglas y de las leyes, y no solamente por el cumplimiento de estas, sino también por la elaboración y la aplicación de las mismas. La finalidad de la criminalidad podemos dividirla en dos fines, uno específico y uno general. El objetivo específico sería la sociedad en sí, es a la que se pretende aplicar esa política criminal, ¿verdad? El modelo de sociedad que se pretende alcanzar, enfocándose también en los derechos humanos, en los derechos fundamentales con los que cuenta dicha sociedad, como cualquier otra. Y el fin general es similar también a este objeto de estudio que mencionaba anteriormente, que sería la prevención de la criminalidad. Dentro de esta prevención se pretende estudiar todas sus consecuencias y qué sería todo lo fundamental que envuelve el delito. La política criminal se relaciona con la criminología al investigar el fenómeno criminal bajo todos sus aspectos con la política social. ¿Esto por qué? Bueno, se mantiene una prevención y una lucha, como mencioné anteriormente, contra el delito, sus causas, sus efectos. Para esto se debe desarrollar una serie de criterios económicos, sociales, políticos y éticos que orienten y organicen el desarrollo de estas causas y estos efectos. Hay un estudio profundizado en las normas penales, su interpretación, su aplicación, su reforma, entre otros. Esto desde un parámetro empírico, ¿verdad?, que es la criminología. Con relación a la victimología, bueno, sabemos que esta disciplina se encarga del estudio de la víctima en sí, ¿verdad? Todo lo que ésta conlleva, sus causas, sus efectos, que llevan a la persona a ser víctima, para que de esta manera se disminuya más la problemática. La víctima es parte del fenómeno criminal, ¿verdad? Por lo que es esencial que la victimología esté relacionada con la política criminal, ¿verdad? Al ser una disciplina que investiga y previene este fenómeno en sí, por ende está como intrínseca más bien dentro de esta política criminal. La criminalización primaria es fundamental para la prevención del fenómeno criminal, ya que aquí es donde se define el poder que tiene el legislador de definir cuáles conductas son definidas como desviación social. Sobre esto pasa a la selección de instrumentos que se utilizarán para hacer frente a esta problemática. La secundaria es donde se aplica la acción punitiva, es ya donde se aplica en sí la acción penal, ¿verdad?, por medio de la entidad encargada de aplicar estas normas. Así se conserva el orden social mediante la penalización de estas conductas. Y por último, la criminalización terciaria es la encargada de la ejecución de la sanción penal establecida y claramente el cumplimiento por parte de la persona que haya sido declarada como culpable de ese acto criminal. Es importante mencionar que los espacios públicos son todos aquellos territorios que las personas tienen por derecho estar, ¿verdad?, para hacer uso de los mismos, para ir con sus amigos, con sus familiares, ir a caminar, ir a leer, deporte, etc., ya sean plazas, parques, calles, iglesias, bibliotecas públicas, entre otros lugares.
Aunque estos espacios sean públicos, no quiere decir que las personas puedan hacer uso de ellos como les plazca, como quieran. La legislación regula estos espacios desde una perspectiva política, social, cultural y económica. Es un bien jurídico colectivo, por lo que el Estado debe de cuidarlo. Lastimosamente en Costa Rica, en los últimos años hemos visto cómo la violencia social ha incrementado. Dentro de esto. Cabe recalcar las actividades ilícitas que las personas realizan dentro de estos espacios públicos, en ciertas ocasiones donde se apoderan de estos territorios y utilizan este lugar como lo utilizan para su movimiento delictivo. Esto ocasiona que estos lugares se vuelvan más peligrosos, por lo que ya no lo frecuentan la mayoría de las personas, sino solamente el delincuente. Es acá donde debe entrar la política criminal para disminuir esta problemática, prevenir el fenómeno criminal y de esta manera recuperar los espacios públicos y retomar la sana convivencia de un bien jurídico. En cuanto a datos históricos de la política criminal, es importante mencionar que aunque no haya con exactitud un dato sobre quién utilizó el término por primera vez, se le atribuye mayoritariamente a Freudbach. Me disculpo si no mencioné bien el nombre, ya que expresó en 1801 que la política criminal para él era sabiduría legisladora del Estado. Y así entonces se inició un estudio científico de las políticas estatales para disminuir la criminalidad. Es importante también en su evolución histórica mencionar las ideas principales de las escuelas penales acerca de su visión con la política criminal, cómo combatían la criminalidad desde un punto de vista estatal. La escuela clásica, por ejemplo, a este se le consideraba un movimiento contra la barbarie del derecho penal en el periodo de la venganza pública. Esto significaba arbitrariedad y poder. O sea, que en la escuela clásica era una reacción contra el derecho penal del momento, que este mismo era caracterizado por el castigo público de los delincuentes, también por su forma arbitraria de imposición de las penas y por el secretismo del proceso penal. La escuela positiva, por otro lado, fue el estudio del delito, primero en su génesis natural y después de sus efectos jurídicos, para así poder adaptarse jurídicamente a las varias causas que lo producen, los diversos remedios que serían eficaces, y a base de esto se inicia la fase científica de la criminología, el derecho penal y la política criminal, ya que estudió de manera más sistemática y experimental el crimen, el delincuente, la pena, así como la mejor forma de disminuir la criminalidad. Y así como estos, existieron otras fases y escuelas que influenciaron el desarrollo de la política criminal como tal, su evolución, como por ejemplo la fase antropológica, la sociológica, la jurídica, la escuela socialista, teorías también como la de desviación, la de anomía y entre otros. Sobre consecuencias que genera el fallo de una política criminal sobre un país, puedo mencionar sobre la que expliqué anteriormente, que era la recuperación de espacios públicos. Pues es evidente el descuido por parte del Estado con estos espacios públicos, ¿verdad? Al tomar medidas estrictas respecto a las actividades ilícitas que se han apoderado de estos territorios. Si no hay una política criminal con un estudio y una prevención responsable y propia de una política criminal, no habrá un mejoramiento para la problemática. Un elemento fundamental de la política criminal es la realización de los derechos fundamentales, partiendo de una consideración del Estado social y democrático del derecho y de estos derechos fundamentales que lo sustentan, entendiendo cuál es la sociedad que se pretende alcanzar dotada de estos derechos por los que se velan. La prevención de la criminalidad es otro elemento fundamental, ya que de hecho este es el fin de la política criminal como tal. Al ser la prevención de la delincuencia es el objetivo fundamental del sistema penal y del control social en general. Esto constituye el eje de toda la política criminal moderna. A base de esto, existe otro elemento importante que son los instrumentos utilizados para afrontar esta criminalidad. Es claro que para que esto suceda debe hacerse un estudio completo, ¿verdad?, del fenómeno criminal, incluidos los elementos que mencioné anteriormente,
basándose en una serie también de principios, como por ejemplo el principio de legalidad. Otro elemento es la pertenencia de la política social y de la política criminal, que están interrelacionados, debido a que el éxito de la política social suele redundar en una buena política criminal. Y de lo contrario, el fracaso de las políticas sociales tendría efectos en las tasas de criminalidad. Las instituciones judiciales de nuestro país son las instituciones que velan por el cumplimiento y por la creación de la política criminal, por un buen desarrollo hacia la prevención de la criminalidad. Según Nieves Sanz Mulas y Alberto García Chávez, la política criminal se comienza a ver influenciada por el surgimiento del Estado social hacia finales del siglo XIX. También se destaca la emisión del Código Penal de 1880, el que respondía a los lineamientos de la escuela clásica y reforzaba los principios del derecho penal liberal como el legalismo, humanitarismo y el individualismo. Entonces es más que todo en este Código Penal de 1880 donde a base de un montón de artículos, conceptos, se empieza ya a desarrollar la política criminal como tal.